Cuentos de Grimm. Los tres lenguajes. Vivía en Suiza un viejo conde, que tenía un hijo único, pero era el pobre tan tonto que no podía aprender nada. Su padre le dijo cierto día: «Escúchame, hijo mío, me ha sido imposible meter nada en tu cabeza. Por más esfuerzos que he hecho, será preciso que salgas de casa y estés junto a un profesor famoso durante un año entero». Cuando concluyó el año, el chico volvió a su casa y el padre le preguntó: «¿Qué has aprendido, hijo mío?». «Padre mío», contestó el muchacho, «he aprendido el lenguaje de los perros». «Válgame Dios», gritó el padre, «¿es eso todo lo que has aprendido? Tendré que enviarte con otro profesor a otra ciudad». De nuevo salió el joven de su casa y permaneció con un nuevo profesor durante un año entero. A su regreso, su padre le preguntó de nuevo: «¿Y ahora, hijo mío, qué has aprendido?». El joven contestó: «He aprendido el lenguaje de los pájaros». El padre se puso furioso y le dijo: «Infeliz criatura, todo este tiempo precioso has gastado en no aprender nada, ¿y no te da vergüenza presentarte ante mí? Te enviaré con un tercer profesor, pero si no aprendes nada durante el año entero, haré de cuenta que no eres mi hijo». El joven permaneció con el tercer profesor, del mismo modo que con los anteriores, durante un año entero. Cuando volvió otra vez a su casa, su padre le preguntó: «¿Qué has aprendido ahora, hijo mío?». «He aprendido el lenguaje de las ranas». «Padre mío», contestó él. Esta vez el padre se encolerizó de tal modo que exclamó: «Este muchacho no puede ser mi hijo. Que lo lleven al bosque y que lo maten». Pero el hombre encargado de matar al muchacho tuvo lástima de él y lo dejó escapar. Después sacó los ojos y la lengua de un cervatillo para poder llevárselas de pruebas a dicho viejo conde. El joven anduvo y por último llegó a un castillo donde pidió alojamiento para pasar la noche. «Perfectamente», dijo el señor del castillo. «Si quieres pasar la noche en la vieja torre, puedes hacerlo, pero te advierto que arriesgas tu vida, pues la torre está llena de perros salvajes. Toda la noche ladran y aúllan sin cesar y, a ciertas horas, devoran cuanto se les acerca a ellos». El país estaba amenazado por los perros salvajes, pero nadie había podido remediar aquella calamidad. El joven, sin embargo, no tuvo ningún miedo y dijo: «Llévenme a donde están esos perros y denme algo para echarles. Estoy seguro que no me harán daño». Sin duda alguna, le llevaron carne para podérsela dar a los perros y subió a la torre. Los perros no le ladraron. Al verlo, solo se quedaron viéndolo y le movían la cola, de manera amistosa. Comieron la carne que él les echó y no le tocaron ni un pelo de la cabeza. A la mañana siguiente, con gran sorpresa de todo el mundo, el joven apareció en el salón y pidió hablar con el señor del castillo. «Los perros», dijo, «me han revelado en su propio lenguaje el por qué viven aquí y por qué causan tanto trastorno al país. Están encantados y obligados a guardar un gran tesoro que está oculto debajo de la torre. No se marcharán hasta que alguien vaya a rescatarlos, para lo cual me han prometido también darme instrucciones». Cuando lo escucharon quedaron asombrados, y el señor del castillo dijo que lo adoptaría por hijo, si triunfaba en aquella proeza. Volvió el joven a la torre y realizó su tarea, y volvió llevando un arca llena de oro. Desde aquel momento no se oyó más el ladrido de los perros salvajes. Estos desaparecieron y el país quedó libre de aquella amenaza. Poco tiempo después, se le metió en la cabeza ir a Roma. En su camino pasó por
un estanque en el que croaban un buen número de ranas. Las escuchó atentamente y al entender lo que le decían, se quedó triste y pensativo. Por último, llegó a Roma en el momento en que el Papa acababa de morir y los cardenales se habían reunido para escoger a su sucesor. Estaban indecisos y por fin acordaron que nombrarían papa al hombre a quien el cielo hiciese un milagro. Apenas habían manifestado esa decisión cuando el joven conde entró a la iglesia e inmediatamente dos palomas blancas se le colocaron en los hombros y se detuvieron con asombro. Los cardenales reconocieron esto como un aviso del cielo y le preguntaron si quería ser papa. El joven no decía nada, pues no creía ser digno de ocupar tal puesto, pero las palomas le dijeron que aceptase y por último tuvo que decir que sí. Fue, en efecto, elegido y consagrado, y entonces se supo que había oído decir que las ranas en su viaje, que tanto le había preocupado, le habían anunciado que sería papa. Cuando por primera vez tuvo que cantar misa, no sabía ni una sola palabra de la ceremonia, pero las dos palomas se pasaron en sus hombros y fueron diciéndole una por una cada una de sus frases. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.